La crisis en la frontera con México se agudiza y ya se habla de un colapso migratorio. Cientos de familias y menores no acompañados continúan cruzando hacia Estados Unidos, poniendo en peligro sus vidas en una zona hostil entre Texas y México. Incluso en balsas se están lanzando a las aguas del Río Grande para llegar a territorio estadounidense. Una escena que se repite a diario y en diferentes puntos de la frontera. Edla Bandera, corresponsal nacional de CNN, tuvo la oportunidad de navegar un tramo del río y con su equipo captó las imágenes de un numeroso grupo de migrantes intentando cruzar el río para llegar a Estados Unidos. Ed está en Texas. Gracias, Ed, por acompañarnos. Cuéntanos, ¿dónde estabas ubicado cuando grabaste estas imágenes? Bueno, fue un momento increíble, la verdad. Estuvimos pasando por el río y de repente nos encontramos con un grupo pequeño. Vimos una balsa del lado mexicano y vimos una balsa y un grupo pequeño. Y cuando nos acercamos, habían padres, madres, padres, varios niños, tenían salvavidas puestos y había lo que a mí me parecía un guía que de repente empezó a cruzar enfrente de nosotros de un lado al otro. Le dimos la vuelta para ver un poco más lo que estaba sucediendo y de repente ahí en la loma empezaron a bajar docenas de personas, igual familiares, madres, padres y niños pequeños. Hasta en un momento se podía oír las lágrimas, las llantenes, los llantenes de varios niños que estaban en la balsa. Ed, ¿y viste familias, viste niños cruzando solos? ¿Pudiste hablar con ellos? ¿Qué te dijeron? Bueno, nosotros tratamos de hablar con lo que a nosotros nos parecían que habían dos hombres que estaban sirviendo como guías en esta zona. Del punto de vista de donde estábamos en el río, no podíamos ver arriba. Habían como unos 25 pies del río hasta la loma enfrente del lado mexicano. No pudimos ver lo que había ahí arriba, pero la gente seguía bajando. Y en el río nos parecían que habían como dos guías, uno que les daba salvavidas a los migrantes, otro que estaba dentro del barquito y empezó a cruzar de un lado al otro y se cambiaban uno y otro. Nosotros vimos como 6 veces que esto ocurrió. ¿Y pudiste hablar con algunos de ellos? ¿Qué te dijeron? Bueno, pudimos hablar, era muy rápido, el viaje de un lado al otro son segundos, la verdad, y cuando se acercaban les preguntaba a la balsa entera de dónde venían. Este grupo era un grupo que me pareció por lo menos 75 personas, todos nos dijeron que eran de Honduras y que venían porque habían perdido casas, se estaban tratando de escapar de crimen en sus países, y eso es lo que nos dijeron en ese momento. Tuvimos muy poco tiempo de hablar con ellos porque era un sistema y una operación que se estaba moviendo muy rápido. En lo que uno llegó al otro lado, la balsa se vaciaba inmediatamente y los migrantes subían por el terreno y se desaparecieron ahí del otro lado en Estados Unidos. Tuvimos un momentico nada más para hablar con ellos.